para todos lados, pero Dios siempre sabe cómo hace las cosas. Uno tranquilo y otro no es tan tranquilo, ¿no? ¿Para qué? Para que las cosas se promedien ahí. Alguno es muy desesperado y el otro es calmado, ¿verdad? Tanto el desesperado le dice, muévete, apúrate, y el otro, ya voy, hombre, ¿cuánta prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Usted ha oído eso? Sí. Pero qué bien Dios balancea las cosas, ¿verdad? Cuánto quisiéramos que, oh no, que todos deberíamos de ser bien apurados y eso. Cuando yo estaba pequeño, mis hermanos, mi padre decía que los que comían despacio no servían para trabajar. Así es que había que apurarse a comer para que papá dijera que éramos bien trabajadores. ¿Sabe cómo muchas veces es como sucede? Después aprendimos que el que come demasiado rápido no tiene tiempo para digerir. Eso no hallamos ni cuál sea la verdad de todas las cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios nos ama. Dios te ama y me ama a mí también. Amén. Josué 24, mis hermanos. Vamos a leer una porción desde el 8 hasta el 28. Tienen mucho que no leemos la escritura, mis hermanos. ¿Usted ha leído la escritura últimamente? Sí, amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros abrimos la escritura el día de hoy? Amén, amén. Amén. Gloria a Dios por los que abrieron la escritura. ¿Y qué pasó con los que no abrimos la escritura? Hoy no comimos. Hoy venimos en ayunas espirituales. ¿Verdad? Dice la escritura, pues mis hermanos, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jebeos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para ser somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová,
Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí y debajo de la encina en la que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Los versículos, mis hermanos, claves van a ser el 17 y 18. Bendito Dios, tome su asiento, mi hermano, incline su rostro y démosle gracias a Dios juntos. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y la oportunidad preciosa, Dios mío, de estar aquí en este lugar con tu pueblo, Señor, comprado con tu sangre. Permite, Dios amado, que podamos compartir tu palabra y que podamos, Dios mío, salir edificados. Tu palabra, Dios mío, da vida, y en ella, Dios mío, nosotros queremos descansar. En el nombre de Jesús, amén. Le decía a mis hermanos, un corazón agradecido. En el capítulo 1, versículo 9 de Josué dice: mira que te pido que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Josué, mis hermanos, no era un hombre valiente, ni tampoco era un hombre demasiado esforzado. Pero él estaba dispuesto, mis hermanos, era un hombre de fe. Josué era un hombre de fe. Y como Josué era un hombre de fe, mis hermanos, que estuvo siempre obedeciendo, que estuvo caminando con Moisés, entonces Dios, mis hermanos, fue quien eligió a Josué para que llevase el pueblo, para que cruzase el Jordán. Entonces, cuando Moisés fue llevado delante de la presencia de Dios, Josué, Dios se le acerca a Josué y le dice: mira que te pido que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque a donde tú quieras que vayas, Jehová tu Dios estará contigo. ¿Jehová qué? Tu Dios. En otras palabras, mis hermanos, si usted está viendo, si usted es como dice, pensador de la escritura, hay personas, mis hermanos, que Dios, o que usted y yo podemos decir, o que Dios mismo los ha aceptado y dijo: Jehová tu Dios estará contigo. Jehová tu Dios, ¿por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, aun cuando nosotros, mis hermanos, ¿para qué quiere Dios un hombre que es esforzado y es valiente cuando su corazón está lejos de Jehová? ¿Para qué quiere Dios a un hombre que es esforzado y valiente cuando no obedece a Dios? De preferencia a alguien que no sea tan esforzado, pero que esté dispuesto a obedecer a Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, decimos que sí. Muchos de nosotros a todos le decimos sí, pero nunca hacemos nada. Y lo que sucede, mis hermanos, aquí es Josué, dice en el 17: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a vuestros padres. Josué, mis hermanos, está de la generación de los 40 para atrás. ¿Usted se recuerda cómo fue que sucedió? Josué y Caleb son los únicos que entraron a la tierra prometida de la generación que salió de Egipto. Solo dos de la generación que salió de Egipto entraron a la tierra prometida. Los demás eran ¿qué? Niños. Cuando salieron eran unos niños. Eran menos de 20 años, eran todos aquellos, y ninguno de los mayores de 20 años entró a la tierra prometida. ¿Por qué, mis hermanos? Por la rebelión de los corazones de cada uno de ellos. Cada vez que sucedía una cosa, mis hermanos, cuando estaban cerca del Jordán, cuando estuvieron a cruzar el Mar Rojo, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, dice que muchos hablaron en contra ¿de quién? Del mismo Dios. Para eso nos trajo Dios aquí, para hacernos morir. ¿No estábamos mejor allá en Egipto? Para eso nos trajo Dios aquí, para
que fue para ser entregados a manos de Faraón y nos destruya, no estábamos mejor en Egipto. Pues estaban mejor en Egipto. ¿Cómo? Estaban en ¿qué? Estaban en servidumbre. Eran ¿qué? Esclavos en Egipto. No tenían ningún derecho. Los hijos de ellos, mis hermanos, habían sido matados también de los egipcios. Los egipcios habían matado, perdón, a los hijos de Israel. ¿Por qué dice el Dios de que habla del pueblo? Porque Israel fue un servidor de Dios, porque a Israel fue la promesa, no a la promesa fue Israel para los hijos de Israel. Entonces muchas veces, mis hermanos, tú y yo, cuando estamos al servicio de Dios, en ocasiones nosotros no pensamos y decimos, pero ¿por qué puede suceder esto? ¿Por qué va a suceder aquello? Si Dios te ha dado promesa de que tus generaciones serán benditas, tú debes de creerlo y tus generaciones serán benditas. Tus generaciones heredarán la tierra. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, salimos de lugares donde no teníamos lo suficiente? Pero ahora, mis hermanos, tenemos en abundancia. Muchas veces no lo reconocemos. Pero cuando volteo yo, mis hermanos, hacia atrás y veo de dónde Dios me sacó y a dónde me trajo, entonces yo realmente Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dice que el hombre de naturaleza es malo, pero Dios, ¿qué? En su naturaleza, Él es bueno. Entonces, mis hermanos, a Josué se atreve a decir, mi casa y yo, no, dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos de nosotros decimos, mi casa y yo, dijo Josué. No. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué Josué tiene que decir eso? Porque si tú eres alguien que crees a Dios, si tú eres el líder, debes demostrarlo como líder, debes ir adelante. No puedes estar esperando, mis hermanos, no puedes estar esperando, mi hermana, mi hermano, que alguien más se levante cuando tú dices, yo. Entonces quiere decir que tienes un compromiso con Dios. Has hecho un compromiso con Dios. No has hecho un compromiso con los hombres, sino con Dios. Y cuando tú has hecho un compromiso, no sé si se recuerda, pero nuestro hermano pastor estaba predicando sobre aquello de que nosotros hacemos compromisos con Dios. Y nosotros muchas veces no le cumplimos a Dios. Por eso dice la Escritura que vuestro decir sea ¿qué? Sí y no. Porque aparte de sí y no, lo demás es ¿qué? Pecado. ¿Cuántas ocasiones estábamos riéndonos, mis hermanos? Digo, riéndonos porque estaba leyendo, dice, lo que yo le pregunto a mi madre, madre, ¿tienes un corta uñas? Lo que yo quiero escuchar, ¿sí o no? Lo que mi madre me contesta. Ya no compro corta uñas porque cada vez que compro corta uñas todos los pierden y bla, bla, bla y cosas así. Muchas veces, mis hermanos, lo que tú quieres es una respuesta sí o no. Pero terminas escuchando un gran sermón, ¿cierto o no? Cierto. No nos gusta que nos digan en lo que nosotros fallamos, ¿verdad? Nos gusta siempre que nos aplaudan en las cosas que hacemos bien. En una ocasión un muchacho me decía, todo el mundo habla de las ganadas, pero nunca habla de las perdidas. En el mundo, mis hermanos, todos somos campeones, ¿cierto o no? Nunca hemos perdido una, siempre todos las hemos ganado. ¿Por qué? Porque así se nos ha sido enseñado que nosotros debemos ser alguien que todo lo puede. Y poco platicamos de las cosas o las tristezas o las situaciones difíciles por las cuales nosotros hemos pasado. Dice en el 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Quitad entre vosotros los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Quitad, primero, mis hermanos, ¿a qué se refiere cuando está hablando, cuando está diciendo de los dioses ajenos? El pueblo de Israel, entre las cosas, cuando salieron de Egipto, llevaban algunas estatuillas, llevaban algunas cosas que representaban los dioses del pueblo de Egipto cuando estaban esclavizados. ¿Cuántos dioses no tendría Egipto? ¿Cuántas imágenes no tendría Egipto? De tal manera que por allí cuando Moisés fue a hablar con Dios para agarrar los mandamientos, para que le dieran los mandamientos, Dios a Moisés, cuando bajó Moisés, dice que el pueblo se había
corrompido. Habían pedido entre ellos los arcillos y cuantas cosas, y dieron de lo mejor, dieron oro puro para que hicieran un Dios, para que les crearan un Dios. Y dijo aquel que lo hizo, que lo armó, dijo, pues yo lo puse ahí y me salió un toro. Qué casualidad que le había salido eso, ¿verdad? No era otra representación más que lo que habían visto y de lo que habían vivido por allá en Egipto. Y eso parece, mis hermanos, que no había terminado, sino que Josué se da cuenta que en medio del pueblo de Israel todavía hay ese tipo de idolatría. Todavía están arrastrando, todavía traen entre ellos algunos de los dioses que traían de allá desde Egipto. ¿Cuántos años han pasado, mis hermanos, hasta este tiempo? 40 años en el desierto, más posiblemente unos 4 o 5 años más. Estamos hablando de un periodo de posiblemente 45 años y habían visto milagros, habían visto prodigios de parte de Dios y habían visto cómo Dios los había trasladado desde Egipto hasta la tierra prometida. Sin embargo, no se habían deshecho de aquellos ídolos. Todavía tenían los ídolos entre ellos, y no solamente los tenían entre ellos, mis hermanos, sino que también los adoraban, sino que también les daban culto. Siendo que ellos decían y siempre estaban diciendo que Dios era su Dios, que Jehová era Dios de ellos. ¿Cómo es que puede ser Dios? ¿Cómo es que Jehová puede ser Dios nuestro, mis hermanos, si nosotros todavía coqueteamos con el mundo? Hay un canto, mis hermanos, que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no hay apariencias, cuando no hay apariencias. ¿Sabes tú que muchos de nosotros somos cristianos de apariencia? Somos personas que alaban a Dios y que bendicen a Dios solamente por lo que digan, o para que no digan que no lo soy. ¿Sabes que solamente abrimos la escritura cuando estamos en una reunión? ¿Sabes que solamente oramos cuando estamos en una reunión donde los demás oran y adoran a Dios? Entonces, pero Dios, mis hermanos, que todo lo ve, dice Jesucristo lo dijo: cuando vayáis delante de vuestro Padre, irte al rincón donde nadie te ve. Y ahí delante de tu Padre abre tu corazón y habla con Dios. Entonces Dios te escuchará. Y lo que tú has hablado con Él en privado, Él lo hará en público. Pero ¿qué dice? Que lo que nosotros hacemos en público no tiene mucho movimiento. Y la cosa, ¿verdad? Dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que parados en las plazas, buscando las palabras más elocuentes, y esto para impresionar a todos aquellos que están a su alrededor. De seguro te digo que no recibirán nada. Entonces la Escritura nos recomienda que nosotros seamos, ¿qué? Adoradores de Dios en lo privado aún. Si eres un adorador, o alguien que adora a Dios, si somos personas que adoramos a Dios en todo tiempo, gloria a Dios. Dios es más glorificado. Pero si somos personas que nada más cuando tengo que hacerlo, lo estamos haciendo, Dios está buscando un corazón que le adore en todo tiempo. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, que le adoren en todo tiempo. Que no nada más adoremos a Dios cuando estemos en situaciones buenas, sino que aún en las situaciones malas adoremos a Dios también. ¿Hemos de dar a Dios nada más alabanza cuando todo está bien, o le vamos a dar alabanza a Dios cuando las cosas no están de la manera que nosotros queremos que estén? Ciertamente Dios se glorifica más, mis hermanos, cuando nosotros le agradecemos a Dios cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. ¿Le daremos gracias a Dios solamente por las cosas buenas, o le daremos gracias a Dios también por las cosas que vienen que no son tan buenas? Ciertamente Dios se glorificará en todas las cosas. Y si somos agradecidos con Dios en lo bueno y en lo malo, entonces ¿Dios qué? Hará las cosas para que nosotros tengamos lo que nosotros merecemos. Vaya a Lucas, perdón. Estamos hablando de ¿qué, mis hermanos? ¿Cuál es el tema? Un corazón ¿qué? Agradecido. Recuerde, un corazón agradecido siempre está ¿qué? Alegre y dispuesto para con Dios.
Dice la escritura, mis hermanos, en Lucas 17, capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué está preguntando el Señor ahí, mis hermanos? No ve agradecimiento. Fueron 10, dice que se le acercaron en el camino, mientras que Jesucristo venía, se le acercaron 10 leprosos. ¿Para qué? Para que Jesucristo los limpiara, para que hiciera un milagro en ellos. Entonces, mis hermanos, lo tremendo de todo esto, mis hermanos, es en que entre los leprosos 9 eran israelitas y el otro era extranjero. Entre ellos había un extranjero. No dice de dónde era, pero era extranjero, no era israelita. Y dice que cuando se acercaron a Jesús, Jesús no hizo el milagro ahí, mis hermanos, sino que Jesús le dijo: vayan y preséntense delante de los sacerdotes para que ellos lo vean. Y aquellos 10 obedecieron a Jesucristo, al mandato de Jesucristo, y fueron hacia los sacerdotes. Y mientras que iban camino a ver a los sacerdotes, dice que sus cuerpos fueron limpiados. La lepra desapareció de sus cuerpos. Y cuando se vieron sanos, 9 de ellos, los israelitas, los hijos de Dios, del pueblo de Dios escogido, continuaron hacia adelante y se fueron hasta los sacerdotes. Y uno que no era israelita se dio cuenta que había sido limpio y se regresó a agradecerle a Dios, a agradecerle a Jesucristo por haberlo sanado. Y Jesucristo dice: no eran 10. ¿Dónde están los demás? Cierto. ¿Solamente este extranjero ha regresado a darle gloria a Dios? ¿No eran 10 cristianos lavados por la sangre de Jesucristo los que vinieron delante de Dios a pedirle un milagro? Y se le dieron 10 milagros, a todos se les dio un milagro. Mas el único que no había sido salvo delante de la presencia de Dios es el único que viene agradecido delante de la presencia de Dios y derrama su corazón delante de la presencia de Dios. ¿Y los hijos de Dios dónde están? Y aquellos que han aceptado la sangre de Jesucristo, ¿dónde están? ¿Para dónde se fueron? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué se regresó este hombre? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Se regresó a mostrar un corazón agradecido, a adorar, a bendecir a Jesucristo, porque le había concedido la sanidad de su cuerpo. Que en ese tiempo, mis hermanos, si usted sabe, todavía hay lepra en nuestros días, por si usted no sabía. Y si usted es de los que les gusta indagar sobre algunas cosas, se les van cayendo pedazos de su piel y todas esas cosas. Y están aislados, no pueden acercarse con la gente y todo eso, porque eso es contagioso, porque contagian a los demás. Y este hombre, mis hermanos, ¿cuánto tiempo no tendría lejos de su pueblo, de su gente, de su parentela? No podía acercarse a su familia, no podía acercarse a su madre, a todos aquellos familiares, a las personas que él amaba, sino que tenía que estar allá retirado de todos ellos. Y en ese momento, mis hermanos, él ve la oportunidad de regresar otra vez a estar con aquellos que él ama, a estar haciendo las cosas que él siempre ha deseado, lo que tenía siempre. Y ahora con ese corazón de él va hacia aquel que lo había librado de la lepra. ¿Por qué? Porque había agradecimiento en él. De vez en cuando, mis hermanos, Dios ha hecho un milagro contigo y has sido agradecido delante de Dios. Has regresado a decirle a Dios: Señor, gracias por el milagro que me has dado. Muchas veces, mis hermanos, yo soy de los que creo que Dios no nos da o no nos concede algunas de las cosas que nosotros le pedimos, porque Él sabe que no tenemos agradecimiento. Porque sabe que si Él nos concede aquello, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron estos 9. Nos vamos a olvidar de quién nos libró, de quién nos hizo el milagro, y vamos a seguir nuestra vida como estábamos antes. Entonces, muchas de las ataduras que los hijos de Dios todavía tienen o tenemos, mis hermanos, son a causa de que nosotros tenemos un corazón que no es agradecido.
delante de la presencia de Dios. Si nosotros fuéramos de un corazón agradecido, muchas cosas, mis hermanos, que nosotros le pedimos a Dios, Dios nos lo concedería. ¿Por qué? Porque Él sabe que entonces nosotros glorificaremos el nombre de Dios. Entonces no vamos a quedarnos callados, sino que vamos a hablar a aquel que nos preste atención y le vamos a decir cuán grande es Dios. Pero si Dios no es grande para ti, entonces ¿cómo puedes hablar de Dios? Si tu padre, mis hermanos, si tú no eres alguien que es orgulloso o está orgulloso de Dios, ¿cómo vas a hablar de Dios? Si no eres una persona que está agradecida por las cosas que Dios ha hecho en tu vida, entonces ¿cómo es que vas a venir con un corazón agradecido delante de la presencia de Dios? ¿Y cómo vas a ir delante de aquellos que no conocen de Dios y le vas a dar testimonio de las cosas buenas que Dios hace en tu vida o en la mía? Dios está buscando ciertamente, mis hermanos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, personas que realmente agradezcan las cosas que Dios ha hecho. Y el hecho, mis hermanos, de que tú respires debería hacernos que alabemos a Dios, que glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta que no, que somos, ¿cómo se dice? A unas personas o seres que no nos valimos por nosotros mismos? Cuando una enfermedad nos ataca. Cuando aquellas fuerzas se nos van, cuando necesitamos que alguien más nos esté navegando. Cuando alguien más tiene que hacer lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Entonces nos damos cuenta qué valioso es la salud. Qué tan valioso, qué tan bueno es todo lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado, mis hermanos, agradecer lo que nosotros tenemos. El 18 dice, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. 19, y les dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Levántate y ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? No solamente tu cuerpo ha sido sanado, sino que todos tus pecados te han sido perdonados. Mira la profundidad de esta parte. No solamente tu cuerpo ha sido sanado, sino que todos tus pecados te han sido perdonados. Y aquel extranjero, mis hermanos, se va libre de toda culpa. ¿Qué eso quiere decir? Cuando tus pecados son perdonados, quiere decir que Dios no te acusa. O que delante de la presencia de Dios no tienes ninguna culpa, ninguna falla. No eres más que alguien que ha sido perfeccionado por la sangre de Dios, del Hijo de Dios. En este caso, el Hijo de Dios aún no había derramado su sangre, pero ya había dado el perdón a aquel extranjero que había regresado con un corazón agradecido, agradeciendo a Dios. Ve a Lucas 8, mis hermanos, vaya conmigo a Lucas 8. Estamos hablando de personas agradecidas. ¿Eres una persona agradecida? ¿Agradeces a Dios? ¿Eres una persona que cada vez que Dios hace algo por ti, tú le das gloria a Dios, o solamente cuando cuando te acuerdas? ¿Le das gracias a Dios cuando estás pasando por sufrimiento? ¿Solamente le das gracias a Dios cuando estás en abundancia? Dijimos Lucas 8:45. ¿Sí tiene? Dice la escritura, mis hermanos, ahí en Lucas 8:45. Estamos hablando de una mujer. Vamos desde el 43 para que entendamos lo que está pasando aquí. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo a Pedro y los que con él estaban. Y dijo Pedro, perdón,
Y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ¿alguien me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En otras palabras, alguien se ha acercado a mí con fe. Todos ustedes me aprietan, me empujan, me golpean, me puchan, me dan empujones y todo eso, pero alguien se ha acercado a mí con fe. Pedro le dice, ¿verdad? No le está diciendo, Pedro le aclara, Pedro, los que están con esta, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Es como un reclamo de parte de Pedro, ¿no? ¿Se imagina? Los apretones, dice que la muchedumbre lo traía, lo puchaban de un lado para otro. ¿Por qué? Porque muchos de ellos solamente iban para ver quién era aquel del que se hablaba. No tenían otro interés más de que conocer a aquel que había tomado fama. No había un interés de conocer a aquel que posiblemente podía sanar sus cuerpos. No había un interés de ver que posiblemente era aquel el que estaba caminando, el Mesías, el que había sido prometido por Dios. Pero una mujer, mis hermanos, que había padecido por 12 años, de flujo de sangre, que era una maldición. Posiblemente no, la escritura dice que debían de ser apartadas, la mujer debía ser apartada cuando tuviese flujo de sangre. Y todo lo que ella tocara quedaba inmundo. La cama en que se dormía, los lugares donde se sentaba, las cosas que ella tocaba, todo quedaba inmundo. Y la persona que tocaba lo que ella tocaba quedaba inmundo también. Entonces las personas huían, mis hermanos, o las personas que sabían que ella estaba en inmundicia, se alejaban de ella. Pero dice que cuando ella escuche esto, mis hermanos, si usted no ha leído la escritura, o lo vamos a recordar, dice que cuando ella escuchó de Jesucristo, no le importó, mis hermanos, de lo que fueran a hacer con ella. Posiblemente si alguien se enteraba, posiblemente, fíjese nada más lo que está pasando. Si alguien se entera, posiblemente, si alguien la reconoce, posiblemente la llevan y la apedrean o le hacen algo. Pero a ella no le importó, mis hermanos, que fuera lo que fuera a pasar. Lo que fuera a pasar, de todas maneras, ella estaba condenada porque el flujo ya tenía 12 años. Y recuerde, dice que se había gastado toda su herencia. Una de las escrituras dice que se había gastado toda la herencia. Quiere decir que había recibido una cuantiosa cantidad de dinero, de propiedades y todo eso, y los estuvo llevando o estuvo gastando con todos los médicos, y le decían, no, pues que allá hay uno, ella iba, si había otro allá, ella iba por 12 años. Pero cuando escuchó, mis hermanos, que Jesucristo venía pasando, dijo, a mí no me importa si tan solo lograre tocar el borde de su manto. Mire lo que está diciendo ella. Si tan solo lograre tocar el borde de su manto, sé que quedaría sana. Amén, amén. No dice si Jesucristo pusiera sus ojos sobre mí, si Él me tocara, y eso porque sabía que ella era inmunda, porque sabía que si tocaba a Jesucristo podía quedar inmundo Jesucristo. Pero ¿cómo puede, mis hermanos? ¿Sabes? Una ocasión estaba yo escuchando que el jabón lo estás ensuciando. ¿Cómo puedes ensuciar el jabón si el jabón es el que te limpia? ¿Cómo es posible que tú puedas ensuciar el jabón si estás supuesto a desinfectarte, a limpiarte el jabón? ¿Cómo es posible que nosotros podamos, mis hermanos, ir delante de la presencia de Dios con nuestros pecados de inmundicia y ensuciar a Jesucristo, al Hijo de Dios? Sino que el Hijo de Dios, en quien nos sana, es el que nos libra de todo pecado. Es el que nos limpia, es el que nos liberta. Y esa mujer se atrevió, mis hermanos, y cuando tocó el borde del manto de Jesús, dice que instantáneamente dejó o paró de estar sufriendo de eso.
Entonces dice que cuando hizo eso, Jesús sintió lo que estaba pasando. Entonces cuando la mujer, en el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿cuál era la idea de esta mujer? Tocar a Jesús, quedar sana y salir inmediatamente huyendo. Porque dice ahí, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Símbolo de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque había una multitud que la iba a acusar, una multitud que podía terminar con su vida. Ahora cuando Dios le había dado sanidad y le había devuelto la vida, ahora estaba temiendo a una multitud que podía reaccionar contraria a aquello que ella sabía que estaba por suceder. Pero dice que ella, ¿qué? Vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Y quién? Dice en el 48, y él le dijo, Jesucristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra vez, señores, otra vez, hermanos, el Señor Jesucristo le está diciendo, tu fe te ha salvado, te ha sanado, pero también eres libre de pecado. Un corazón agradecido. Amén. Esta mujer, ¿tú crees, hermano, crees, hermana, que esta mujer se quedó callada? ¿O fue y lo estuvo publicando, estuvo hablando a todo aquel que le prestaba atención, le decía qué era lo que le había pasado y cómo Dios la había sanado? Pero no solamente eso, sino que también la había perdonado y la había librado de toda culpa, según lo que era la ley. Lo que la ley podía haber hecho por ella o haber hecho contra ella, porque las cosas siempre, mis hermanos, son de esa manera. Entonces, mis hermanos, mi hermano y mi hermana, lo que te puedo decir esta noche es que un corazón agradecido, Dios está esperando. Dios está esperando corazones que vayan delante de la presencia de Dios en agradecimiento, diciéndole gracias, Señor, gracias por ser como eres conmigo. Gracias porque no me has dado lo que yo merezco. Si Dios realmente fuera, mis hermanos, como muchos dicen que es un Dios que está listo y preparado para castigar, ¿te imaginas? Imagínate nada más, yo lo digo por mí, no lo estoy diciendo por ti, porque yo a cada momento le fallo a Dios. Me identifico mucho con la parte que dice Pablo, miserable de mí, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago, sino que lo malo, eso hago. Entonces yo ruego siempre a Dios, mis hermanos, para que me dé fortaleza y te fortalezca también a ti, para que tú también, mis hermanos, puedas tener una vida agradable delante de la presencia de Dios, y yo también pueda ser agradable delante de la presencia de Dios, porque todos en realidad, mis hermanos, ocupamos de esa gracia de parte de Dios para vivir una vida ¿qué? Saludable delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tu pie? Vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle gracias a Dios todos unidos, mis hermanos. Si puedes cerrar tus ojos por un momento. Puedes cerrar tus ojos por un momento, inclinar tu rostro delante de la presencia de Dios. ¿Tienes algo para agradecerle a Dios? Díselo ahí en silencio o en voz baja, para que Dios te escucha siempre. Pero Dios dice que antes de que abrieses vuestra boca, Él ya entendía lo que le tenías que decir. Entonces es necesario, por lo que yo interpreto, por lo que yo veo en la Escritura, es necesario que nosotros confesemos con nuestros labios lo que nosotros queremos darle a Dios. Padre bendito, delante de tu presencia, Señor. Señor, perdona, Dios amado, porque no somos agradecidos, Dios mío, contigo como deberíamos de serlo, Dios. Porque no expresamos, Dios mío, lo bueno que tú eres, Señor, para con nosotros, Señor. Mira, Dios amado, delante de tu presencia, tu pueblo, Jesús. Señor, son tiempos
difíciles. Hay cosas, Dios mío, que no podemos negar, Dios mío, que nos traen tribulación. Nos hacen pensar, Dios amado, que tú, Señor, estás, Dios amado, cerca de nosotros. El mundo, Dios mío, está asustado y nosotros, algunos de nosotros también, Señor, por lo que se oye y lo que se murmura afuera, Dios amado. Pero queremos, Dios mío, ir delante de tu presencia, dándote gracias, Dios amado, porque hasta aquí, como dice, Señor, tu palabra nos has ayudado. Hasta aquí nos has sustentado, Dios amado, y nada malo, Dios mío, nos ha acontecido. Señor, perdona, Dios amado, si en algo, Dios mío, te hemos fallado, y por no ser, Dios mío, como tú esperas, Dios mío, que seamos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Jesús. Mira, Dios mío, a tu pueblo, Señor. Oh, gloria a tu nombre por siempre, Dios bendito. Si alguno de ustedes quiere pasar al altar y darle gracias a Dios, quiere doblar rodilla delante de la presencia de Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesucristo. Bendecimos tu nombre por siempre, Jesús. Hijo de Dios.
manera, si podemos pasar a recoger las ofrendas, por favor. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar como Dios haya puesto en su corazón. Hace ratito cuando veníamos para acá, venía hablando con mi esposa, el Señor nos, con toda esta situación que está pasando, hemos oído comentarios, ahora sí que de todo tipo. Hemos oído comentarios de personas, ¿para qué son exagerados? Que no va a pasar nada, que son juegos de gobierno. Y el Señor me vino a la mente lo de las vírgenes prudentes que habla la Biblia. Agárralo porque sentí de parte de Dios de decirlo ahorita. Hay que ser precavidos, hay que ser... el Señor nos manda que seamos prudentes, esa es la palabra, prudentes en todo esto, no entrar en pánico, pero tampoco estar diciendo no va a pasar nada, porque en realidad no sabemos. Y todo se reduce a ese tipo de decisiones. En las cosas de Dios depende qué creamos, cómo lo creamos, porque a eso se reduce todo. Simple, sencillamente así es. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias, amado Dios, por cada dólar, Señor, que se puso, Padre amado, en el alfolí, amado Dios. Gracias, Señor, porque siempre provees, Padre Santo, para que este lugar, Señor, siga abierto, amado Dios. Gracias, Padre amado. Bendice, Señor, a todos los que pudieron ofrendar. De igual manera, al que queriendo no pudo, amado Dios. Gracias. Te damos gracias por nuestros hermanos, por los que no pudieron venir, amado Dios, por nuestros pastores, donde quiera que estén, amado Dios, que sean de bendición donde quiera que ellos anden, amado Dios. Prospera la obra de sus manos, Señor. Respalda lo que nuestro pastor esté haciendo en otra iglesia, donde quiera que él ande, amado Dios. El hermano Turiten, Señor, si fue para otro lado también, Señor, habla a través de ellos, Señor, que sean de bendición, Padre amado. Gracias te damos por este grupo que venimos, Señor. Gracias, amado Dios. Sabemos que no hay otro mejor lugar para estar, amado Dios. Ayúdanos, Señor, en todo esto que se está viviendo, Señor, y entender que es una probada, es un poco de lo que no sabemos si nos va a tocar ver, Señor, y que hagamos conciencia, Señor, de que somos bien frágiles. La humanidad es muy frágil, Señor. Por cualquier cosa nos podemos morir, por cualquier cosa podemos entrar en caos y hacernos daño unos a otros, Señor. Ayúdanos a mirar y entender eso como tus hijos que somos, Señor, y a hacer luz para aquellos que no te conocen, Señor, aún en este tipo de problemas, Señor, que seamos la sal y la luz de la tierra, como dice tu palabra. Gracias, amado Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Hermanos, Dios me les bendiga. Y como el hermano ya oró por las ofrendas, que Dios me les bendiga. Ya estamos despedidos del servicio y nos vemos en el próximo servicio. Hoy dice el hermano también que no se les olvide la invitación que les hizo nuestro hermano Ernesto de Vallejo, de ir a la una de la tarde, ¿verdad, hermano? A la una va a estar en su casa, ahí para celebrar, no sé si es cumpleaños de su niño o algo así. Sí, entonces les dice el hermano, hizo señas que allá los espera a todos. Lleven hambre para que coman. Dios me les bendiga, hermano, estamos despedidos. Vayan con la presencia del Señor. Amén.